Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves y en este día la lección nos presenta lo que es la ley y el creyente. En otras palabras, la referencia que nos está haciendo aquí la lección es la conducta del creyente con relación a la ley y cómo la ley le afecta al creyente. En otras palabras, la relación que usted y yo tenemos con nuestro Dios de alguna manera está basada en principios, en mandamientos que Dios nos muestra, cuál es el camino, cómo debemos comportarnos, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer y cómo vivir la nueva vida en Cristo. Por ejemplo, aquí dice, muchos han interpretado el comentario de Pablo en Gálatas, capítulo 3, versículo 25, como un rechazo total a la ley. En otras palabras, da la impresión que el apóstol está siendo rebelde a lo que la ley enseña. Pero esto ciertamente no tiene sentido, porque en otras partes de la Biblia, el apóstol Pablo dice cosas muy interesantes. Él dice, porque yo no conociera el pecado si la ley no dijera. O sea, la ley nos muestra el pecado. Yo no conociera la codicia, yo no supiera lo que es robar, matar, todo esto si la ley no me dijera esto, dice el apóstol Pablo. De tal manera que la ley es buena, el mandamiento es santo, justo y bueno, dice Romanos capítulo 7. Por lo tanto, dice, primero que no estábamos, dice, bajo la condenación. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. No estamos bajo condenación, estamos en Cristo. De tal manera que bajo la gracia tenemos libertad ahora. Hemos sido libres de la condenación y hoy que somos libres, podemos servir voluntariamente y con libertad al Evangelio o al Señor. Ya no tenemos que obedecer la ley obligadamente porque tenemos que obedecer la ley. La obedecemos y guardamos los mandamientos como una consecuencia, es un fruto, no es una obra que yo hago. Es más, no podemos porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales. Pero la desobediencia a la ley, en cambio, es pecado. Y el pecado en cualquier cosa es cualquier cosa menos libertad. En otras palabras, quien está en pecado está, por así decirlo, prisionero del pecado. Y está, además de estar prisionero, está condenado por los mismos mandamientos a esta forma de vida. Por lo tanto, entonces, ¿cómo es el creyente cristiano libre? Bueno, aquí mismo en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley me era contraria, era una ley de muerte, pero la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha liberado de la condenación y aún de la misma ley que me condenaba, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En otras palabras, el pecado está en nosotros de manera natural. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, nos encontramos lo que es la nueva vida en Cristo. Hemos de estar muertos al pecado y vivos para vivir la vida cristiana. Versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, ahora somos siervos de la justicia. Versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia? Por lo tanto, aquí es claro, la relación que tiene el creyente con la ley es una relación de intimidad. Entre más relación tengo con Dios, más veo claramente que me rodea. ¿Dónde está el pecado? El pecado que mora en mí, el pecado que me rodea. Puedo ver más claramente porque es una ley espiritual. Versículo 4. Para que la justicia de la ley, Romanos 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la clave. Andar conforme al Espíritu, usted se va a dar cuenta
va a percibir cosas, va a ver cosas que algunas de ellas hasta le pueden asustar. Vivir en el Espíritu es algo glorioso. Usted mira la guerra que hay a su alrededor, mira al enemigo que anda muchas veces rodeando, pero usted tiene el poder y la autoridad del Dios Todopoderoso a través de Jesucristo, que le da el poder por su Espíritu para reprender y alejar las fuerzas del mal. Y por qué no decirlo, para que usted y yo también nos alejemos y nos acerquemos a Dios. Y entonces el diablo huirá de nosotros. Realmente esta lección ha sido una lección maravillosa, de mucha bendición, tanto así que nos muestra claramente que es la relación entre el creyente y el cristiano y la ley. Dice aquí, como resultado de ser perdonados en Cristo, somos llamados a vivir una vida agradable a Dios. La ley lo que define es el pecado, y nosotros al tener la relación con el Señor hemos de andar como Él anduvo, hemos de reflejar su carácter, hemos de seguir su ejemplo. Y el Señor Jesucristo guardó los mandamientos. Él lo dijo: no he venido para abrogar la ley, no he venido para anular la ley, sino para cumplirla. De tal manera que Él viene y escribe esa ley en nuestros corazones, y ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Es decir, mediante nuestra relación con Jesús tenemos poder para obedecer la ley como nunca antes. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, por lo tanto, no es lo que yo hago, sino lo que Cristo hizo en la cruz, es lo que me da los créditos para alcanzar la salvación y la bendición de la vida eterna. Tengamos la conclusión y recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.